para poder trabajar todas las actividades de aprendizaje que han sido programadas ahora. Bien, para iniciar el estudio, pienso que siempre nosotros no solo debemos de basarnos y al estar en una maestría solo en el conocimiento del texto básico, sino también tenemos en esta era del conocimiento en donde todo lo que ocurre lo encontramos en la red. Entonces les invito a ustedes, señores estudiantes, a que tienen la libertad para consultar algunas de las páginas de la Internet, en las que encontrarán análisis importantes sobre los aportes de los pedagogos que estudiaremos en teorías educativas. Sin embargo, debo de aclarar que esta lectura, este análisis de las informaciones que nos ofrecen las páginas electrónicas tienen que darse desde el plano ético. Eso significa que serán puntos de referencia para el contraste de los aportes que nos dan los autores del texto básico con los criterios que podemos encontrar en estas páginas de Internet o páginas electrónicas, pero no serán decisorias en el momento de elaborar nuestro trabajo de investigación, porque es aquí precisamente en donde deseo presentar a ustedes una petición, que lo que construyamos sea fruto del trabajo, de la reflexión, de la investigación, de la creatividad de cada uno de ustedes como estudiantes. Y no solo como estudiantes, sino como actores directos del hecho educativo en nuestro país. Bien, esta es la primera indicación. Ahora también existe alguna bibliografía complementaria que la incluimos en la bibliografía básica que se encuentra en la guía didáctica. Sin embargo, debido a la diversidad de fuentes de información de la que ustedes pueden contar, ya sea en las bibliotecas públicas o privadas, en las localidades en donde ustedes se encuentran, también tienen acceso a poder hacer esas consultas. Siempre y cuando un tema, un aporte, una frase nos interese, seamos capaces de poderla citar de acuerdo a las normas que nos da la metodología de presentar trabajos. Ahora, en lo que se refiere a las orientaciones para el estudiante, debo de decir que una vez que nosotros tengamos o nos rodeemos de toda la bibliografía básica y complementaria para iniciar nuestro estudio, es importante, como en todos los módulos anteriores, que organicemos nuestro tiempo. Por lo menos debemos de disponer para el estudio del módulo de 1 hora diaria. Esa hora ustedes la pueden ubicar en el horario que esté a su disponibilidad del tiempo. Además de esta orientación, nosotros debemos de considerar que para poder estudiar debemos de tener el manejo adecuado de las competencias lectoras. Esas competencias que nos permiten a nosotros identificar las ideas principales de las ideas secundarias y, desde luego, con esta identificación poder ir construyendo cada una de las actividades que se sugieren en la guía didáctica. En la guía didáctica siempre va a haber un apartado de autoevaluación y actividades. Ruego a cada uno de ustedes considerar estas autoevaluaciones. ¿A qué me refiero a considerar? Eso significa que debemos desarrollarlas, porque solo cuando nosotros hacemos somos capaces de poder aprender, de poder comprender y de asumir un determinado conocimiento. Ahora, una recomendación que no está por demás, como ya les había dicho, la lectura es la base. En esta oportunidad les invito a que lean en una forma adecuada y correcta, y diría total, a la guía didáctica que
acompaña al texto básico y que usted debe de retirarla de su centro universitario. Otra de las actividades que se recomienda para el estudiante es que usted siempre pueda ser capaz de apreciar la importancia de la situación educativa y sus tendencias. Esto es importante porque nosotros estamos involucrados en un mundo en donde tenemos una serie de aportes que nos llegan por diferentes canales de información. Sin embargo, tenemos que tener un análisis claro de cuál es la situación de educación en la realidad o en la localidad en donde nosotros estamos ejerciendo esa práctica educativa. También vale la pena que, como el trabajo a distancia siempre conllevará no solo la lectura y el conocimiento de fuentes bibliográficas, sino también tenemos que realizar actividades contextuales en donde nosotros tenemos que ser capaces de identificar las fuentes de información. Esto significa qué personas se van a constituir en la clave para la información, porque siempre requerimos en los trabajos a distancia contrastar la teoría que nos ofrece el texto básico con los hechos o las acciones que están ocurriendo en el hacer educativo de un determinado centro de educación, llámese escuela, colegio o universidad. No olvidemos que antes de relacionarnos con los informantes claves, nosotros siempre tenemos que establecer los cuestionamientos o las interrogantes referentes al aspecto que nosotros tenemos que estudiar, cuál es la educación. No olvidemos siempre que la evaluación a distancia es un trabajo obligatorio, y no solo es obligatorio, sino que en el momento que realizamos las autoevaluaciones que se recomiendan en la guía didáctica y se realizan las evaluaciones a distancia en base a estas autoevaluaciones, cada uno de los estudiantes ya se está preparando para la evaluación presencial, que desde luego requiere el manejo y el conocimiento de los temas que han sido abordados desde este proceso de autoevaluación y evaluación a distancia. Este módulo tercero, referente a las teorías educativas, se va a estudiar en el tiempo de un mes. ¿Qué contenidos vamos a estudiar en este tercer módulo? El libro consta de 5 apartados. De los 5 nosotros vamos a hacer objeto de estudio y de conocimiento 4 de los apartados o capítulos que contiene el texto básico. El primer apartado hace referencia a la educación y dimensiones de la educación. En este apartado tenemos que conocer y profundizar sobre el concepto de educación, sobre el concepto de pedagogía y las dimensiones sociales, políticas, económicas de la educación. El segundo apartado o segunda unidad didáctica hace referencia a la evolución de las teorías educativas. Como en esta oportunidad estamos manejando el texto básico, teorías e instituciones contemporáneas de la educación, nosotros ahí vamos a encontrar una historicidad contemporánea de las teorías de la educación. Luego, la tercera unidad o tercer apartado de este módulo hace referencia al enfoque de la teoría de la educación. Aquí veremos qué es la teoría educativa, cuál es su impacto en la realidad actual, y también se enfocará el enfoque, el paradigma hermenéutico y el paradigma tecnocrático como medios para poder comprender la situación educativa de nuestro país.
y la unidad 4 hace referencia a la acción educativa.